Bueno, empezamos. En Santiago de Cali, hoy 14 de septiembre del 2020, siendo las 9:38 am, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 0216 del 25 de mayo 2020, artículo 2.1 proferida de la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo del 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma Meet para dar continuidad a la diligencia que se adelanta contra José Aníbal Morales Castro en su calidad de investigado dentro del expediente 561-2019. Se encuentra presente en la diligencia el personero delegado Roberto Pérez Ruiz, Murillo, perdón, quien preside la audiencia pública dentro del proceso verbal, y la doctora Andrea del Pilar Castillo Chávez en calidad de secretaria ad hoc de la audiencia. Doctor Roberto, me permite informarle que se encuentra presente el señor José Aníbal Morales Castro, identificado con cédula de ciudadanía número 16614264 de Cali, quien se ubica en la carrera 61A, número 1D113, teléfono 314-890-0699, correo electrónico joseaníbalm3@gmail.com, en calidad de investigado. Me permito informar que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso. La audiencia de hoy es para proferir fallo de primera y única instancia contenido en la resolución número 011 del 14 de septiembre del 2020. Gracias, doctora Andrea. Bueno, doctor. Entonces, a través de la resolución número 011 del 14 de septiembre de 2020, por medio del cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario, suscrito Roberto Pérez Murillo, de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería de Santiago de Cali en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas mediante el Acuerdo 251 de 2008, expedido por el Honorable Consejo Municipal de Santiago de Cali, procede a resolver la presente investigación disciplinaria contra el funcionario José Aníbal Morales, identificada con cédula 16-614-264 de Cali, en calidad de supervisor del contrato 4143-004.26.66, raya 2018, escrito a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali para la época de los hechos, objeto de la presente investigación. La Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de Cali profiere fallo de primera instancia dentro de la investigación disciplinaria adelantada contra José Aníbal Morales Castro. El presente proceso disciplinario se investiga a José Aníbal con cédula 16-614-64 en su condición de supervisor de contrato citado para la época de los hechos. Se inicia la presente investigación en virtud del informe denominado Requerimiento Ciudadano 144-219 BU 4584 del 14 de marzo de 2019, al evidenciarse que dentro del contrato de prestación de servicios número 4143-004.26.66-2018 se canceló 2 veces el valor del IVA a valor total de 4.857.800. Nuevamente se liquida el 19% del IVA en la suma de 922.982 para un total del contrato de la suma de 5.780.782, valor cobrado con factura número 1343 de noviembre 16 de 2018, la cual fue pagada el 30 de noviembre de 2018 según comprobante de egresos CE raya 009604. En consecuencia de lo anterior expuesto, el día 18 de diciembre de 2019 se profiere auto de 995 de indagación preliminar en contra de los servidores públicos Saúl Oribe y José Aníbal Morales, de la institución educativa Antonio José Camacho en Santiago de Cali. En fecha 13 de abril de 2020 se vincula al señor Lurido con base en lo definido en la ley 714-2011, artículo 83, ley artículo 83, ya que el supervisor debe ejercer la dirección, control y vigilancia del contrato definidas en la ley 1474-2011 en su artículo 83. Señala la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato. En junio 13 de 2020 se profiere auto de citación de audiencia contra el funcionario José Aníbal Morales Castro. El día 15 de julio se inicia audiencia virtual a través de la plataforma Zoom con presencia del investigado, la cual se le da lectura solo al cargo imputado de acuerdo a lo solicitado por el funcionario, aceptada por el despacho, la cual brinda su versión libre al señalar que va a hacer su propia defensa
y solicita pruebas documentales y testimoniales, entre ellas María Ruth Loaiza en su calidad de tesorera y Margarita Triviño, educadora, ambas funcionarias de la institución para la época de los hechos. El 29 de julio de 2020 se programa la audiencia para la práctica de pruebas, es aplazada por no estar presentes los testigos. El día 5 de agosto de 2020 se reanuda la audiencia de pruebas y se anexan documentos aportados por el investigado y se escuchan declaración a Margarita Triviño. El disciplinado directamente presenta los descargos y alegatos de conclusión que se pueden resumir de la siguiente manera. Señala el investigado, abre comillas, puntos suspensivos, no he sido sujeto de procesos sancionatorios como maestro, como directivo o como secretario de educación en el cargo que se me endilga como supervisor de un contrato. La verdad es que esto ha venido funcionando de manera muy laxa. Es muy posible que ni siquiera haya sido enterado de esa función, de esas magnitudes del asunto. Yo me desempeñaba como coordinador en el campo de la convivencia y en esas funciones asumí la responsabilidad que los manuales fueran entregados a las diversas sedes y que les llegasen a los funcionarios pertinentes. De que se me acusa de haber realizado el control, no tuvimos información de parte del señor Lurido ni de la auxiliar administrativa con funciones de tesorería. Así que es cierto que no tuve información acerca de cuánto se pagó ni de que en ese procedimiento hubiese un error de haber pagado 2 veces el IVA. El IVA, por favor, doctora Andrea, ¿me lo corrige? Sí, deme un segundito, doctor. Deme un momentico, por favor. El IVA. El valor, No, 922.000. no, el IVA es que se escribió con de IR, es el impuesto al valor agregado y no IVA, El de IR. impuesto. Espera 2 un segundo. veces el IVA. Listo, deme O un sea, segundito en la ya. tercera página, Ajá. Sí, 1, aquí 2, 3, estoy. ya, ¿En qué párrafo? más o menos 7, 8. Listo, Error de entonces. haber pagado 2 veces el IVA. Error. Deme un segundito, lo busco acá. Se demuestra que hubo error. Deme un segundito. Haber realizado el control, no tengo información. IVA. Pago Ahí doble está por IVA. bien. Ah, no, aquí está bien. Aquí entonces salió con el otro. Una vez fui informado del proceso, averigüé con el nuevo rector de esta institución y él me informó que ese pago doble por IVA fue revertido. Es decir, el pago de más se corregía y el dinero ingresó nuevamente al fondo del colegio. Me propongo entonces presentar a ustedes los elementos que me permitan demostrar que no tengo responsabilidad alguna. Tengo una preocupación y es que en estos tiempos de pandemia los funcionarios no estemos en las instituciones y me preocupa que algún documento que no pueda hacer llegar, cierre comillas, se me acusa de un detrimento patrimonial por el aumento en el valor del IVA, el contrato de los manuales de convivencia. Se demuestra que no hubo detrimento, que el valor de los 922.000 pesos que fueron devueltos por la empresa encargada de los manuales de convivencia. En el segundo documento es una constancia, se da lectura de lo mencionado anteriormente. Respecto de la prueba testimonial, yo solicité se llamara a las personas y allegué los datos de la señora María Ruth Loaiza, lo cual sería ratificar que ese dinero ingresó al correo. Eso ya está en el registro contable. Margarita Triviño, la que testificaría sería que yo cumplí con mi función entregando el manual de convivencia a todos los estudiantes. Cierre comillas. Consideraciones del despacho. Análisis y valoración jurídica de los cargos, descargos y de las alegaciones que han sido presentadas por el investigado. El cargo que se le endilgó al servidor público José Aníbal Morales en su calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios 4143-004 2666-2018, cuyo objeto contractual es el diseño e impresión de 1.438 manuales de convivencia y 40 unidades de avisos para retablo celebrado con la firma Rolens S.A. SAS por valor de 4.857.800 con IVA, evidenciándose un pago doble del IVA para un total de 5.780.782, cancelando 922.982 de más por la falta de control y seguimiento en la ejecución del contrato, transgrediendo su deber funcional, señalado en el artículo 34, numeral 1, 2, artículos 35, numeral 1, ley 80 del 93, artículo 26, ley 1474 de 2011, artículos 82 y 83 y demás normas concordantes.
En virtud del informe denominado Requerimiento Ciudadano 144-219-B1-4584 del 14 de marzo de 2020, se evidenció el hallazgo número 1, así en la revisión del contrato de prestación de servicios antes mencionado, cuyo objeto contractual es el diseño y impresión de los 1.438 manuales de convivencia y 40 unidades de avisos para retablo celebrado con la firma Rollins S.A. Lo anterior debido a falta de control por parte del contratante y a la supervisión en las etapas del proceso de contratación, por lo cual se presenta un posible detrimento patrimonial. Esto es lo que se señala dentro del cargo al señor José Aníbal. La falta fue calificada en el caso concreto del investigado, dado su carácter de supervisor del contrato, quien debería ejercer el control y seguimiento a todo el desarrollo y ejecución del contrato indicado, de comunicar, notificar cualquier irregularidad, no tuvo el más mínimo cuidado de percatarse de que se estaba realizando un pago doble del IVA, que acarrearía un posible detrimento económico y una falta de transgresión a la normatividad disciplinaria. Por ello, este despacho consideró que con su comportamiento constituye una falta grave por omitir una función propia de su deber legal. Así fue considerada la falta. Señala en su aparte el investigado: lo que tengo que decir es que he realizado un contrato entre la institución educativa Antonio José Camacho y una empresa de nombre Rollins SAS para imprimir unos manuales de convivencia. En mi calidad de coordinador de convivencia del colegio, me encargué de que esos manuales cumplieran el fin para el cual fueron adquiridos, es decir, que llegaran a todos los estudiantes del colegio, a sus familias, por medio de los coordinadores y de los docentes, y así se hizo efectivamente. Como en el mes de octubre del año pasado se me notificó que tenía una acusación con respecto a ese contrato, lo cual me produjo una gran sorpresa y perturbación. Ya no recordaba que había sido asignado como supervisor de ese contrato y mal podría haberme dado cuenta yo del hecho que al parecer desencadenó la intervención de la Contraloría y luego la Personería, que fue un error de tipo administrativo, bien sea en el cobro de la suma acordada por la impresión de los manuales o en el pago de dicho valor, todo relacionado con un mayor cobro en el IVA del contrato. En todo caso, una vez descubierto ese error de carácter administrativo, este fue subsanado y no existió detrimento patrimonial para el Fondo de Servicios Educativos de la institución. ¿Qué señala qué responsabilidad podría endilgárseme a mí cuando la función y la misión que se me encomendaba fueron cumplidas? Pido entonces ser exonerado de cualquier responsabilidad en relación con este hecho. En la institución educativa, la preparación y la parte financiera de los contratos, absolutamente todo lo que tiene que ver con contratar la adquisición de un recurso, pasa por el rector exclusivamente y la auxiliar administrativa con funciones de pagadora o tesorera, que en ese caso era la señora María Ruth Loaiza. El rector era el señor Saúl Urido. Así que todos los detalles de esa contratación son conocidos por ellos. Es todo. Solo que la verdad no podía yo conocer nada relacionado con el aspecto financiero de ejecución del contrato, pero sí ocurrió algún error, como se ha dicho, sobre la liquidación del impuesto del IVA. Era muy difícil de percibir. Cuando uno sabe que ese dinero salió del pecunio y retornó, es muy triste y fastidioso dedicarnos a algo que no debía ocurrir. Pruebas y análisis. Declaración juramentada rendida por Margarita Triviño. Señala en aparte de su declaración, abre comillas, me consta que se mandaron a hacer los manuales de convivencia donde todas las personas tuvimos que ver con su elaboración. El coordinador recibió el paquete de los manuales. Ningún coordinador tiene que ver con dineros. En una reunión de padres se le entrega a los directores para que sean entregados a los estudiantes. Él me decía, tantos para tal salón, los padres firmaban el recibido. También se le entregó a los coordinadores de primaria y escolar para que hicieran lo mismo, cierre comillas, abro comillas. Se les entregó a todos los padres de familia, que es nuestro deber. Quienes no se presentaron se les guardó y se les entregó. Personero, el objeto del contrato fue entregado de forma integral. A una pregunta, la declarante señala, sí señor, el señor José Aníbal es una persona correcta, goza del aprecio de la comunidad. Sabemos que lo nombraron como rector encargado por la integridad y la rectitud con la que actúa. Yo lo conozco porque era docente de otra institución y él fue secretario de educación encargado. Conozco el recorrido de él
pero de cercanía con él por ahí 3 años. Abre comillas, solo agrego que me causa tristeza todo el trabajo que se hizo. Nos forzamos demasiado para sacar a estos chicos adelante. Yo sé que José Aníbal hizo lo que tenía que hacer. Nosotros no tenemos nada que ver con la parte financiera. Nada de eso nos corresponde. Me da tristeza que José Aníbal en esta situación. Él cumplió con entregarlo a los padres de familia. Solo asistimos a las rendiciones de cuentas y escuchamos lo que nos dicen. Aparte, ahora, dentro del proceso, certificado de la devolución del IVA por valor de 922.800, como consta en el extracto bancario que aparece a folio siguiente del libro auxiliar, la cual señala, abre paréntesis, abre comillas, reintegro de mayor valor liquidado de 922.800 pesos, cierre comillas. Lo certifican el rector del colegio José Mauricio Arroyo, la contadora Eucaris Murillo Domínguez y el auxiliar administrativo para María Ruth Loaiza Orozco. Aparte, reunido el acervo probatorio, se puede concluir que el objeto del contrato 4143.00426.66 se cumplió en su totalidad y que el doble pago del IVA fue devuelto sin ocasionar perjuicio al patrimonio público. Dentro de las funciones como supervisor fue el control y seguimiento al cumplimiento del contrato, es decir, su ejecución, labor que fue desarrollada con la entrega de los manuales de convivencia a los padres de familia de la institución educativa Antonio José Camacho. El doble pago del IVA es de tipo administrativo y financiero. Después de la ejecución, labor que no correspondía a supervisor. El artículo 26 de la Ley 80 del 93 es clara al señalar la responsabilidad del servidor público de vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato o de lo contratado y proteger los derechos de la entidad. Igualmente, la Ley 1474/2011 en sus artículos 82 y 83 señalan la responsabilidad de los interventores y supervisores que están obligados permanentemente a la correcta ejecución del objeto contratado y sobre el cumplimiento del objeto contratado. Con ello se concluye que la labor realizada por el supervisor fue desarrollada en cumplimiento de la normatividad citada, demostrando que no existe en su conducta una transgresión a la normatividad disciplinaria. Probado se encuentra el cumplimiento en cabal forma del objeto de su labor de supervisor, siendo correcta la ejecución del contrato de mención y que para este despacho el doble pago del IVA fue de tipo administrativo cuando ya había terminado y liquidado la entrega de los manuales de convivencia. Irregularidad que resulta insustancial y que no corresponde a su labor de supervisor. Además, no afectó ni transgredió de ninguna manera lo señalado en la normatividad señalada en la Ley 80 del 93, Ley 1474/2011 y, en definitiva, la Ley 734/2002. Análisis de la tipicidad. Por ello se concluye que el objeto contractual fue cumplido cabalmente en forma íntegra, ya que se elaboraron, el coordinador recibió el paquete de los manuales y en reunión de padres de familia, los directores de grupo de bachillerato y primaria y escolar entregaron los manuales de convivencia adquiridos una vez recibidos, firmados por los padres de familia de aquellos que no asistieron, se les guardó para ser entregados a los estudiantes del Colegio Antonio José Camacho, como lo señala la coordinadora académica en su declaración. Igualmente, el pago doble del IVA fue devuelto, como se observa en la certificación obrante en la investigación, sin causar ningún perjuicio al desarrollo y objeto del contrato. De conformidad con lo referido en los puntos anteriores, es claro que no se encuentran elementos fácticos que respalden una decisión diferente a la de absolver, pues no se está en presencia de una falta de conducta sancionable. Los hechos expuestos en el informe con incidencia disciplinaria son atípicos, lo que hace que no se pueda atribuir responsabilidad disciplinaria alguna, pues no es demostrativo de que se incumplió con algún deber funcional o que incurrió en conductas prohibitivas por la ley disciplinaria. Abre comillas, las causas de atipicidad se dan en los supuestos en los que concurren unas determinadas circunstancias que suponen la exclusión de la tipicidad,
de la conducta, negando con ello su inclusión dentro del tipo disciplinario, cierre comillas. Estas causas de atipicidad en el presente caso se deben a que no se cumplen ni los elementos objetivos, pues no existe incumplimiento de deberes ni ejecución de conductas contra el derecho, ni los subjetivos, pues tampoco se encuentra presencia de dolo o culpa en la actuación. Ilicitud sustancial. Señala en sus descargos y alegato del investigado el cumplimiento en forma íntegra del objeto contractual al ser entregado a los manuales de convivencia en su totalidad y devuelto el doble pago del IVA. Circunstancia última, fueron de su órbita funcional como interventor del contrato al realizar la parte administrativa de la institución educativa el doble pago del IVA, ya que financieramente quien hace los pagos una vez finalizado el contrato es la parte administrativa de la institución, lo cual no tiene ninguna injerencia. Además, señala que no hubo ni falta de control en la interventoría del contrato que haya afectado de alguna manera el cumplimiento del contrato y su correcta ejecución, lo cual era su deber funcional. En relación con ello, la Corte Constitucional ha manifestado respecto al principio de licitud sustancial lo siguiente, abre comillas, el incumplimiento del dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad, de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que como por lo demás la señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, es decir, el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo que se encuentra el origen de la antijuridicidad de la conducta. Así ha podido señalar esta corporación que no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del servidor público, haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben, como tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria. Análisis de la culpabilidad. Por todo lo anterior, la conducta que se investiga en la presente investigación carece de culpabilidad. Respecto a este principio mencionado, la Corte Constitucional abre comillas, si la razón de hacer la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor solo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues el principio de la culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de carácter delictivo, sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio. Entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos, toda vez que el derecho disciplinario es una modalidad del derecho sancionatorio, por lo cual los principios de derecho penal se aplican mutatis mutandi en este campo, pues la particular consagración de garantías sustanciales y procesales a favor de la persona investigada se realiza en aras del respeto de los derechos fundamentales del individuo en comento y para controlar la potestad sancionadora del Estado. Cierre comillas. Siendo claro, con base en los elementos probatorios aportados dentro de la presente investigación, se concluye la inexistencia de conducta sancionable por ley disciplinaria, causa por la cual no se puede atribuir responsabilidad disciplinaria al hoy investigado. Claramente se demostró que el objeto contratado fue cumplido en forma total, que el doble pago del IVA fue resuelto al hacer la devolución de los dineros sin que afectara el objeto o que se presentara por ello un daño o detrimento al patrimonio público. Por ello existe total ausencia de una negligencia o imprudencia en la conducta desarrollada por el funcionario investigado. Los conceptos de dolo y la culpa como elemento estructural de la conducta disciplinaria, además de su incidencia en el juicio de culpabilidad, han sido concebidos como tal por la Procuraduría General de la Nación así. Abre comillas, en otros términos, el dolo o la culpa son elementos constitutivos de la acción, son sus elementos subjetivos estructurales, de allí que sea la propia ontología de la falta que la que establezca si la acción puede ser cometida a título de dolo o culpa. En materia disciplinaria, el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud de la conducta y el encaminar conscientemente su voluntad a la infracción disciplinaria, a pesar de exigírsele un comportamiento conforme a derecho. Por ello, este despacho acogerá los argumentos del investigado al encontrarse, al demostrarse la ausencia de responsabilidad frente al cargo imputado, no pudiendo ser objeto de responsabilidad, ya que no están dados los elementos que integran la estructura de la falta disciplinaria, como lo son la tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, siendo procedente entonces a absolver de toda responsabilidad disciplinaria al investigado.
En mérito de lo expuesto, el personal delegado para la vigilancia de la conducta oficial en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales resuelve primero declarar no probado el cargo único formulado al disciplinado José Aníbal Morales Castro, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.614.264 de Cali, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. Segundo, exonerar al investigado de toda responsabilidad disciplinaria al servidor público José Aníbal Morales Castro, conforme a la parte motiva de la presente resolución de fallo. Tercero, se notifica en estrado la presente decisión al investigado, haciéndole saber que contra la presente decisión procede el recurso de apelación. Cuarto, por secretaría serán las comunicaciones, notificaciones y anotaciones de rigor. Notifique, se comunica, se cúmplese. De esta manera, doctor, queda el fallo de primera instancia y se le concede el uso de la palabra para lo que usted tenga a decir. No, doctor Pérez, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo fallado. Se notifica entonces en estrados la presente decisión, doctor José Aníbal Morales Castro. Doctora Andrea, por favor. Sí, señor. Bueno, denme un momentico. Perdón, si me permite, doctor, en el encabezado del escrito, arriba me pareció que vi que José Aníbal Morales, rector de la institución educativa Antonio José Camacho, lo cual no es cierto. Denme un segundito. Doctora Andrea, por favor. Denme un momentico. Empezando, doctor Aníbal. Sí, en el encabezamiento del texto, arriba. ¿Más arriba? En la estructura, sí. Dice José Aníbal Morales Castro. Ok. Rector, no. Yo soy rector ahora, sí. Entonces, si es el actual rector de la institución educativa Golondrinas, hoy. Entonces, supervisor. O en ese caso, en el caso del... Coordinador. Era coordinador, sí, era coordinador en ese caso. Entonces coloco coordinador. Coordinador. Correcto. ¿Así está bien? Sí. ¿Está viendo? Sí, correcto. Sí, listo. Entonces, denme un momentico, nos devolvemos. Bueno. En este estado, y siendo las 10:05 AM, se da por terminada la presente audiencia y en virtud de que no presentó recurso alguno, queda ejecutoriada y en firme la presente decisión. Se da por terminada la diligencia siendo hoy las 10:05 AM. En la presente acta fue puesta en conocimiento de las partes de las mismas, consciente de que el contenido aquí escrito no se firma toda vez que la misma se encuentra en medio digital. ¿Algo que agregar, doctor? No, doctor Pérez, muchísimas gracias. Y doctora, muchas gracias. Bueno, señor. Muy amable. Bueno. Doctora Andrea, se le envía sí, claro. A su correo. Claro. Sí, yo se la envío al correo del doctor. No hay problema. Bueno, señor. Muchísimas gracias. Bueno. Doctor, que estén muy bien, hasta luego. Bueno, que pasen ustedes muy bien, muy amables. Hasta luego.